Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Michael Rivera y soy el presentador del podcast Vidas Impactadas, en el cual estaré entrevistando a diferentes personas que testificarán el impacto que Dios tuvo en su vida. Hoy yo quería hablar sobre mi testimonio y cómo Dios me sacó de la depresión y cómo me salvó de casi yo ahogarme. Pero antes que entrar en mi testimonio, quería hablar sobre mí, introducirme a mí. Como yo dije antes, mi nombre es Michael Rivera. Tengo 18 años y vivo en Cleveland, Ohio. Este podcast yo lo estoy haciendo porque sentí que el Dios quería que más personas escuchaban testimonio y cómo Dios es real y cómo Él puede salvar a las vidas. Y Dios puso eso en mi corazón y por eso estoy aquí hoy haciendo el podcast por la primera vez. Amén. Yo nací en una familia que antes servía al Señor. Me enseñaron el camino de verdad, cómo buscar a Dios. Pero llegó un momento donde mis padres se alejaron de Dios y nosotros fuimos a otro estado, Oklahoma. Estamos en Oklahoma por 6 años, alejado de Dios. Yo traté de seguir buscando a Dios. Yo iba a la iglesia todos los domingos, lo trataba, pero no fue fácil. Solamente tenía como 7, 8 años. Y yo no tenía ayuda para buscar a Dios. No fue antes que nosotros regresamos para atrás, después de el 15 de enero de mi hermana, nosotros fuimos otra vez para acá, otra vez para acá en Cleveland, Ohio. Y aquí fue donde yo tenía un poquito ayuda. En principio no tenía ayuda, pero después de un año regresar a Cleveland, Ohio, yo encontré una iglesia y ahí yo pude entender un poquito sobre quién es Dios, un poquito más. Pero en esa iglesia yo no pude, yo no supe de verdad quién era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se movía ahí. ¿Ven? Pero yo me quedé ahí por unos años, como 2 años ahí. Y en eso, después de esos 2 años, mi prima de Puerto Rico vino acá a Estados Unidos a
Cleveland, Ohio, y se quedó con nosotros. En ese tiempo, mi prima tenía dos hijas. Una se llamaba Iriam, la otra Amaya. Iriam fue una niña en ese tiempo, tenía 4 años, y ella tenía aleluya, santo eres Señor, una condición médica donde estaba en la silla de ruedas y no podía caminar y no podía hablar, y para ella poder comer necesitaba tubos, ¿verdad? La otra hija de mi prima, Amaya, estaba lo más bien. Ella podía correr, hablar, caminar lo más bien. Pero con Iriam, yo me saqué un poquito más a ella y trataba de comunicarme con ella. Ella entendía lo que usted habla. Si tú le dices Iriam algo, ella te podría entender. No podía hablar, pero ella subía sus cejas para decir sí o no. Subiendo las cejas una vez fue un sí, 2 veces fue un no. Y así tú podías hablar con ella y ella te podía decir sí o no. Esa fue la única manera que ella podía comunicar contigo. Amén. Aleluya. Y yo me quedaba mucho en la casa de mi prima. Me quedé la noche ahí cuantas veces, hablando, jugando videojuegos, y también tratando de acercarme un poquito a Iriam y hablar con ella lo más que yo podía. Y yo me acerqué mucho a Iriam y casi todos los weekends o cada 2 semanas estaba allá en la casa de mi prima y estaba más feliz. Pero vino un día donde el Señor se llevó a Iriam. Esto fue en el 2019. Yo estaba en la escuela ese día, nomás feliz, como todo fue normal. La amiga de mi mamá me buscó como siempre para la escuela y me llevó por la mañana. Y entré, saludé a mis amigos, a mi maestro, hice trabajo de la escuela, todo fue normal. Cuando miro al reloj ya era hora de ir a la casa. Santo. Siempre después de la escuela mi mamá fue quien me recogía para ir para la casa. Ese día no fue así. Ese día otra vez la amiga de mi mamá fue quien me recogió.
para llevarme para la casa. Yo estaba un poquito confundido porque siempre era mi mamá y nada más, pero no lo puse mucho atención antes que yo llegué entré al carro y la amiga de mi mamá me dijo que cuando llegaba a casa llamaba a mi mamá que ella va a explicar por qué no pudo recoger. Y dije, está bien. Ella me llevó a casa y cuando llegué, lo primero que hice fue llamé a mi mamá. Cuando llamé a mi mamá, ella lo cogió y luego le pregunté a ella si todo estaba bien, porque ella no fue que me recogió. Ella dijo que sí, todo está bien, pero que mi papá venía de camino para llevarme para el hospital. Dije que está bien. Tú podías escuchar en su voz que ella estaba llorando, como algo pasó. Y yo me puse nervioso porque no sabía. Pero me senté en la sala y esperé acá que mi papá llegó a la casa. Cuando mi papá llega a la casa, él me mira y me dice, necesitamos que hablar. Y dije, ok, está bien. Me levanté y me fui para la cocina y me senté con mi papá para hablar. Ahí, ahí sentado es que cuando mi papá me dijo que mi prima ya tiene 5 años, ADM, se murió, ¿verdad? Que el Señor tuvo que llevarla. Y yo comencé a llorar mucho porque yo no esperaba esa noticia. Nunca pensé que eso iba a pasar. Pero Dios sabe toda la cosa. Amén. Y estaba llorando. Mi papá me dijo que coja mis cosas, que él me va a llevar para el hospital donde estaba mi mamá y mi otra prima, la mamá de Lidia. Está bien. Yo fui al baño, lavé mi cara y lo fuimos. Cuando nosotros vamos al camino al hospital, mi papá necesitaba poner gasolina en el carro. Nos paramos y él me dijo que entraba a la tienda y compraba algo de comer. Y dije, ok, está bien. Entré, cogí una papa y me salí. Cuando voy caminando acá para entrar, yo veo que mi papá estaba hablando por teléfono y fue mi mamá. Entré al carro, escuché que mi mamá estaba preguntando a mi papá si yo estaba bien. De verdad que en ese momento yo no quería hablar con nadie, pero mi papá me pasó el teléfono y me dijo que fue mi mamá. Ahí cuando mi mamá me preguntó si yo estaba bien,
Y dije que sí cuando de verdad no está bien, porque yo no esperaba que mi prima fallecía. Um, pero a mi mamá me dijo que todo va a estar bien, que ya mismo nos vemos en el hospital. Y así mismo fue. Aleluya. Um, Cuando ya llegamos al hospital, mi papá y mi papá entramos, ya mi papá sabía dónde estaba Iriam, ya él sabía cuál cuarto fue, y yo seguía estar ahí caminando. Y cuando, perdón, y cuando nosotros ya estamos casi a la puerta del cuarto, yo vi de lejos a mi mamá, estaba llorando. Y ahí fue cuando yo comencé a llorar otra vez. El fin de mi mamá le di un abrazo. Cuando le di un abrazo a mi mamá, yo miré a mi lado y lo primero que yo pudiera ver fue mi prima Iriam, que estaba ahí acostada. Yo entré al cuarto, le vi a ella, le cogí la mano, le di un beso en la cabeza y me fui. Me senté afuera del cuarto porque yo no quería estar ahí. Yo no quería ver su cuerpo así. Pero ya esa imagen estaba en mi mente, yo no lo pude sacar. Después de eso, ya llegó la noche, nos fuimos para la casa, me bañé, me acosté, pero yo ir a la escuela el próximo día. Y cuando yo llegué a la escuela el próximo día, yo no quería hablar con ninguno de mis amigos ni maestros, porque todavía estaba procesando lo que pasó el día anterior, y con esas imágenes. Y así yo estuve por mucho tiempo, casi 1, 2 meses. Pero después de casi 2 meses, 1, 2, creo que fue casi como un mes después, mis padres me dijeron que ellos se iban al Puerto Rico para el funeral de mi prima Miriam, y que yo voy a quedar con una amiga de mi mamá que me llevaba para la escuela. Y dije, ok, está bien. Y ellos se fueron los próximos días y yo me quedé con la amiga de mi mamá. Y mi papá estaba en Puerto Rico por una semana. Y esa semana yo estando solo, yo estaba en el cuarto, no quería hablar con nadie. Tenía esas imágenes en mi cabeza de mi prima cortada y no lo pude sacar, ¿verdad? Escuchaba
música que me afectaba como yo estaba empezando, como afectaba mi mente más. Y llegó un día en esa semana estando, donde yo estaba solo en la casa, completamente solo. Y ya para ese tiempo yo no sabía cómo sacar esa imagen de mi cabeza viendo mi prima pues estar ahí. Y yo pensé que la única solución fue matarme. Y que como ya yo estaba solo en la casa, yo traté. Yo fui al baño, prendí la ducha completamente, llené el baño con agua completamente y yo quedaba ahí mirando al agua. Yo dije, hasta aquí termino. Y yo puse mi cabeza bajo el agua, tratando de ahogarme. Estaba bajo el agua por casi 3 minutos. Ya yo no pude respirar mucho. Y de momento, yo estando ahí, me iba a morir. De repente escucho una voz tan fuerte y con autoridad que me dice, levántate, que no es tu tiempo. Todavía tengo planes para ti. Y yo estaba solo, completamente solo. Y escuchando esa voz, yo sabía que fue Dios que me estaba hablando. Y cuando escuché esa voz, yo me levanté rápido y pude respirar. Pero yo me caí en el piso, pero llorando, diciendo al Señor, llorando, déjame matarme, porque yo no puedo seguir así más nada. Yo no puedo seguir viendo esas imágenes en mi mente, sintiendo solo como nadie me ama. Yo no puedo estar así. Y dije, Señor, si tú no me vas a dejar que me mata, por favor, ayúdame, te necesito. Y yo así clamando de corazón, Señor, que me ayuda, Señor, que me quite la vida. Nunca pensé que el Señor me iba a escuchar mi grito de desespero, pero Él escuchó. Una semana después que yo tratar de matarme, me llama mi primo Gene y me dice, mira que a mi familia va a tener un barbecue este sábado. Si tú quieres venir. Y sí, está bien, hablo con mi mamá. Le pregunté a mi mamá
Dijo que sí. Y entonces con ese sábado llegó, yo fui a la casa de él para ese barbecue y me quedé ahí para un rato comiendo, hablando con mi primo, orando. Entonces mi primo me dice, yo hablé con mi papá, dijo que está bien, si tú quieres te puedes quedar la noche aquí, pero si tú te quedas la noche aquí, tienes que ir conmigo a la iglesia. En ese momento ya no estaba yendo a la iglesia después de lo que pasó con mi prima. Y está bien. Entonces mi mamá dijo que también estaba bien. Fui para mi casa, cogí ropa y regresé a la casa de mi primo y me quedé la noche. Ya cuando llega el domingo, me levanté, me vestí y ya era hora de ir a la iglesia. Y yo fui para una iglesia que a mí nadie me conocía más que mi primo y su familia. Pero no, yo fui, me senté atrás con mi primo y escuché la música, yo vi como Dios se movía, yo podía sentir su presencia. Y cuando llegó la hora de la palabra, en ese momento el pastor Saúl Ramos fue quien predicó. Y yo escuchando lo que él hablaba, um, um, aleluya. Él dijo algo que de verdad me tocó. Él me dijo que nunca estás solo. Pasa lo que pasa, el Señor está ahí conmigo, con usted, y que nunca está solo. Solamente tú necesitas buscar de Dios y clamar a Él y servirle el Espíritu en verdad. Y después de ese servicio, yo fui para mi casa, me quedé ahí y yo me quedé pensando en que el Señor ha dicho. Y después de como una hora estando solo, yo le dije al Señor, si tú me ayudas y me sacas
de esta depresión y remueve este pensamiento de matarme. Yo te voy a servir en espíritu y en verdad. Fue una promesa que yo le hice al Señor. Y así no fue. Yo seguí en la iglesia que mi primo me invitó y estaba ahí por 2 años. Y en esos 2 años el Señor me ayudó con mi depresión y Él me hizo a mí promesas que hasta hoy yo lo creo que va a pasar. Y el Señor en esos 2 años trabajó conmigo y entonces Él me llevó a un aleluya. Él me llevó a una iglesia donde estaba mi mamá. En esos 2 años yo yendo a la iglesia debería hacer esa promesa con yo. Mi mamá vino al el camino de Dios otra vez y hasta hoy ella sirve al Señor. Aleluya. Y el Señor me llevó a ir con mi mamá en esa iglesia. La iglesia Fuente de Vida, que pastor ella, mi pastor Alexander González. Y la pastora Mayabel González. Y en esa iglesia que Dios me puso, Él me está cambiándome, sacando cosas en mi vida que yo no necesito. Y hasta hoy Dios me ha ayudado con mi depresión. En esos pensamientos yo matarme. Ya son 3, casi 4 años que yo no trato de matarme. Gracias al Señor. Todavía en los momentos donde yo me desenfoco y también momentos donde yo me caigo en la depresión, pero todavía sigo en pie peleando. Amén. Y una cosa que yo pude aprender de esa etapa de mi vida es que pasa lo que pasa, Dios sabe lo que hace. Y si tú clamas a Él, Él te va a responder. Amén. Así que eso es mi testimonio, como Dios me sacó de la depresión
y me salvó la vida. Y ahora yo estoy siguiendo al Señor en espíritu, en verdad. Amén. Espero que este testimonio puede, ¿verdad?, ayudar a aquella persona que está pasando por lo mismo que yo pasé. Recuérdate que tú no estás solo. Dios está contigo, pasa lo que pasa. Y si tú clama a Jehová, Él te va a escuchar y te va a responder. Amén. Hasta aquí yo termino con el podcast. El próximo sábado estaremos aquí con otro podcast. Amén. So, nos vemos el próximo sábado a las 10:30. Espero que este testimonio podría impactar o poner tu fe a crecer. Amén. Hasta aquí. Gracias por escuchar y Dios te bendiga.